cualitativa a partir de las exposiciones, ¿cierto? Pero pues no sé, veo muy poquita gente. Hay 7 personas, entonces yo quisiera saber cómo están con ese tema de las exposiciones. ¿Sí tenemos quien las haga? Porque eran grupitos de 6, 7 personas y pues en el total de los que están en este momento en la clase solo tendríamos un grupo y se supone que deben haber para 6 o 7 exposiciones. Entonces no sé, los escucho si alguien tiene, si alguien va a exponer por todo el grupo, si qué hacemos, porque realmente somos muy pocos. Y la idea pues es presentar estas metodologías de investigación que se solicitaron en las exposiciones. ¿Quién me cuenta algo? ¿Alguien está listo para exponer? ¿Está el grupo? ¿Cuántos por grupo van a exponer? ¿Qué me dicen? Pues, profe, del grupo 4, creo que solamente estoy yo. Estamos esperando a ver si de pronto se conectan los demás compañeros y si no, pues yo tengo la presentación y la haría, ¿no? ¿Y la qué? Y pues haría la presentación. ¿La haría sola? Sí, no hay problema. Bueno. Profe, grupo 1 solamente estoy yo, igual también tengo la presentación. ¿Y qué pasaría con el resto? ¿Será que se sintieron descargados de hacerla porque las entregaron a ustedes o qué pasaría? Porque ustedes dos están representando al grupo o están en campo o no hay problema. ¿Se sienten bien con eso? ¿No hay problema? No, señor. Bueno. Esperemos unos minuticos más a ver si llega más audiencia, porque en todo caso es muy poquitos, hasta las y cuarto, esperemos 3 minuticos más, porque en todo caso somos muy pocos para la clase, ¿vale? Tenemos unos 3 minuticos. Y ya iniciamos.
Bueno, vamos a dar inicio entonces, Lina. ¿Quién me hablaba del grupo número 1? Lina, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si quieres arrancar, Lina, dale. Arrancamos con las exposiciones. Recuerda que máximo 15 minuticos, ¿vale? ¿Están viendo la pantalla, la presentación? Sí, señora, ya se ve. Señora. Bueno, buenas noches para todos. A mi equipo le correspondió el tema técnicas de investigación cualitativa. Observación participante. ¿Me escuchan? Sí, señora, sí, te escuchamos. Bueno, observación participante. La observación a través de los sentidos es el método más antiguo usado por los investigadores para describir y comprender la naturaleza y el ser humano. La observación pretende describir, explicar y comprender, descubrir patrones. Es un instrumento que viene dado al ser humano que utiliza la información que capta nuestros sentidos y permite el aprendizaje. La observación participante es, según Taylor y Bogdan, la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu, escenario social, ambiente o contexto de los últimos y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. Perdón. Diario de campo. El diario de campo. ¿Quieres? Lina, perdóname. No estás pasando las diapositivas, que quedaste en la primera. Que no sé. Si quieres ponla en grande, ponla en, amplíala al máximo y le vas dando porque no te quedaste en la primera. Ya, sí. Diario de campo. Bueno, el diario de campo nos dicen que es uno de los instrumentos que nos permiten sistematizar todas nuestras prácticas de investigación. Pues además de esto nos permite mejorar, enriquecer y transformar. El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador en el que se toma nota de aspectos que considera importantes para organizar, analizar e interpretar la información que se está recogiendo. Pasamos a las entrevistas y tipos de entrevistas. Entonces, las entrevistas es el arte de realizar las preguntas y escuchar respuestas. Además, esta técnica es fuertemente influenciada por las características personales del investigador. Asimismo, ha llegado a convertirse en una actividad de nuestra cultura, aunque la entrevista es un texto negociado, donde el poder, el género, la raza y los intereses de clases han sido de especial interés en los últimos tiempos. Los tipos de entrevistas que sí tenemos es entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas no estructuradas o abiertas. En el tipo de entrevistas estructuradas nos dice que el investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara un guión con preguntas realizando de forma secuenciada y dirigida a preguntas cerradas. En las entrevistas semiestructuradas, el investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre lo que quiere que se hable con el informante, preguntas abiertas. Y en las entrevistas no estructuradas o abiertas, se definen como, según Taylor,
son encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus propias palabras. Establecen técnicas de rapport, relación de intimidad, sintonía o comprensión. Listo, profe. Listo. Bueno, tienes una pregunta, Juan Carlos, tiene la mano levantada. No, profe, buenas tardes. No, es para complementar a la presentación que hizo nuestra compañera. Yo pertenezco al grupo 1 también. Ah, ok, señor. Quería estar allí, haciendo énfasis en el trabajo que nosotros como gremio, como Sofrucol, desarrollamos en campo. Pues ya bien, digamos, enfocado a lo que nos acabó de exponer la compañera Lina. Cuando hablamos de técnicas de investigación cualitativa, como se hacía mención anteriormente, hay una que se denomina observación participante. Nosotros tenemos varias, digamos, como metodologías de trabajo y allí vamos tocando cada una de estas. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de este tema de observación participante, hablamos de la metodología grupal que tenemos que se denomina escuelas de campo, ¿sí? Donde nosotros podemos interactuar con este grupo de la población siendo los mismos. Intercambiamos saberes, nos conocemos, hablamos, dialogamos. Es una especie como de un compartir en ese momento. Entonces allí las personas tienen la capacidad de poder describir, poder dar sus observaciones, sus opiniones desde sus conceptos claros. Por eso es observación participante. Hago parte del proceso. Cuando ya vamos a un escenario que nos dice allí diario de campo, nosotros también el ingeniero agrónomo, donde lleva a los agricultores o al equipo con el que está haciendo la intervención y recolectan muestras. Si están hablando, digamos, de plagas, pues recogen algunos insectos, algunas, digamos, muestras de algunas enfermedades presentes en la planta y se traen a un escenario donde ellos ya, digamos, han recogido con un texto, las han recolectado y eso se trae a un escenario donde se hace una reflexión y una participación de identificación. Entonces allí el productor en ese momento de la metodología se hace una especie, digamos, de diario de campo. La idea es enseñarles que si ellos lo hicieran todos los días en sus procesos de monitoreo y observación de su cultivo, les va a permitir pues tener muchos más saberes y tener información registrada para poder luego poderla analizar, como nos lo mencionan allí. Luego vienen otras, digamos, metodologías como las de la entrevista, que estas sí son bien interesantes, porque tenemos nosotros, digamos, cierta, digamos, afinidad con los productores a la hora de hacer este ejercicio. Una es cuando hace la visita técnica de campo el agrónomo, que es personal, ¿sí? Donde hace prácticamente una entrevista en este proceso. Pero entonces utiliza las diferentes técnicas, las que son con preguntas cerradas, como cuando llenamos el diagnóstico, cuando llenamos, digamos, la encuesta que se le hace, que son preguntas cerradas. Hay otras que son semiestructuradas también, que son cuando el ingeniero de pronto lleva ya unas preguntas que él quiere hacerle al productor para indagar más en lo que está haciendo en su finca. Y luego, una que me parece fascinante que la mencionan aquí es la que es entrevistas no estructuradas o abiertas, que nos lleva a una técnica que se llama rapport, que es cuando llegamos a un punto de poder tener afinidad entre el entrevistador y el entrevistado, o digamos, en otros escenarios, como el tema coaching, ahí está el coaching y el coach. Entonces, llegar a esa técnica de rapport es poder tener esa afinidad entre las dos partes, poder llegar a tener esa confianza de compartir información sin ningún miedo y poder, digamos, poder
incluso con gestos, con movimientos, intercambiar, digamos, algunas respuestas importantes que se estén haciendo, a unas preguntas que se estén haciendo. Entonces, todas esas, digamos, técnicas en la metodología que se utiliza en el gremio, se utilizan, ¿sí? Unas más que otras, pero todas se utilizan. Y yo creo que los compañeros que de pronto están aquí presentes y nos están escuchando, se dan cuenta de que a través de los protocolos, sus metodologías, todo esto lo van utilizando y uno a veces no sabe o de pronto no tiene en cuenta que está utilizando técnicas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan Carlos. ¿Me escuchan, sí? Ustedes me están oyendo. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Claro, sí, señor. Ok. Bueno, vale. Sí, me parece muy importante con el cierre que hizo Juan Carlos y es eso, ¿no? Nosotros como extensionistas tenemos que darnos cuenta que realmente nosotros ya estamos utilizando estas técnicas. De pronto no desde esa visión de que estamos haciendo las técnicas, pero nosotros tenemos la necesidad de comunicarnos para construir, para ubicar información, para transmitir también información, para recopilar datos. Sí, nosotros ya estamos en ese proceso de comunicación y ya entonces estamos en ese diálogo con las personas. Quizás lo importante es que nosotros pensemos y nos creamos que ya estamos, que ya estamos en inmersos en ese proceso de investigación cualitativa y estudiemos de pronto un poco más el paso a paso, ¿cierto? Será interesante desde el punto de vista metódico cómo se hace con las personas, cómo lo llevamos con las personas. Perdón, vuelvo a preguntar, pues que hay una compañera por aquí escribiendo que si me escuchan, me escuchan. Sí me están oyendo, ¿cierto? Hola. Sí, claro. Bueno, no, entonces ella, pues no sé, entonces, no sé, hay alguien que es que no está comunicado y pregunta por acá por el chat. Pues sí, sí, te respondo, sí estamos comunicados, sí, sí me están oyendo. Entonces toca volver a entrar y salir varias veces. Entonces, es importante que empezamos a reconocer esas metodologías y también a encontrar los objetivos puntuales de estas técnicas. De pronto cuando uno le nombran como tal así en seco, o de pronto quienes vieron ya el video de Fernando Landini o quienes escucharon ayer a Juan Sebastián en su intervención, que son desde la visión social, desde su perspectiva social y de relacionamiento entre las personas que saben más que nosotros del tema, ¿cierto? Que los técnicos. Entonces, cuando nos ponen ese tema, de pronto nos sentimos un poquito chocados. Pero definitivamente, cuando uno empieza a meterse en el tema y a profundizar un poco, se va a empezar a dar cuenta que no es del otro mundo. Vamos a dar cuenta que diligenciar el diario de campo puede ser la libretica que ustedes llevan con los apuntes de ellos. Que la entrevista es el encuentro con las personas con unas preguntas que ya he diseñado, que me he pensado en la cabeza y que de pronto lo hago muy informalmente, ¿cierto? Entonces, la observación participante es eso que estoy haciendo todo el tiempo, pero que no lo hago a profundidad como lo haría un sociólogo. Entonces, la invitación es a eso, empezar a darnos cuenta que esto no es el coco, el investigador no es el personaje de gafitas de laboratorio, no, el personaje social, el investigador social, pues ya vieron ayer la pinta de nuestro invitado más la pinta de las personas que habían en el, en la presentación, como era Freire, estos, o con la pinta de Fernando Landini, no, eso es para nada, esos son los investigadores científicos, pero estos son los investigadores científicos sociales. Entonces, no es un tema del más allá. La invitación es empezar a reconocerlo, a estudiarlo un poco y a implementarlo de la mejor forma posible. ¿Vale? Eso es básicamente lo que se quiere con este tema. Entonces, bueno, no sé si lo dejamos por ahí. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario o vamos con el tema 2? Si no hay, bienvenido el grupo 2 a su exposición. Si no hay más preguntas. Buenas tardes. Hola Lina, ¿cómo vas? Bien, bueno, por aquí en representación del grupo 2. Déjenme Bueno, ver cómo hago para compartir. dale ahí en el cuadrito, en el recuadro blanco con la flecha. Bueno, ahí está. Y me voy ay Dios mío, a escritorio. Ya va.
Vuelves al escritorio donde está la presentación, vuelves al escritorio donde está la presentación y le das ahí. No, no la Eso. tengo en el escritorio. Ya, ya, ya. Ahí estás, No, pero nos estás mostrándose el chat. no, ya voy. Debes darle clic sobre la presentación y Ya, ya está. es que no la tenía abierta porque acabo de entrar, ya voy. No. Dejen un ratito. No abre. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, señora, ahí está bien. Entonces, nosotros nos toca pues el paralelo entre investigación cualitativa y cuantitativa. El grupo está conformado por Jorge Rojas, John Aranzazu, Lenny Castilla, Julia García y mi persona, Lina Llorente. Hacemos como una introducción de lo que es la investigación, y la investigación como estrategia para la presión del conocimiento presenta una gran importancia en los procesos de formación académica, ya que posibilita obtener estos conocimientos con una mirada crítica y una postura reflexiva. El conocimiento es un proceso interminable que hay que promover no solo en estudiantes, sino en cada uno de los que imparten acciones de aprendizaje en los procesos de la vida cotidiana, buscando que la investigación sea la herramienta más certera para incentivar la transformación e innovación de cada uno de los sectores, no solo el de la educación, sino desde los diferentes contextos. En los paradigmas cualitativos se busca interpretar acciones sociales y culturales que permitan reconocer las actuaciones de las poblaciones y desde un punto de vista holístico. Ejemplo, reconocer la forma como actúan las comunidades en los procesos del posconflicto. Esto es más cualitativo que cuantitativo. En la investigación cuantitativa, el paradigma se centra en medir ciertos fenómenos y su objetivo es reconocer con exactitud la forma como se comporta el objeto de estudio. La aplicación de este tipo de investigación en la educación busca lograr certeza con un análisis estadístico para dar respuesta a los fenómenos educativos. ¿Qué debe promover la investigación? La crítica y el desarrollo de la creatividad de forma permanente, reflexionar sobre las propias prácticas educativas, plantear nuevos procesos y atreverse a darles salidas creativas o divertidas, promover la lectura constante y enriquecer las prácticas desde otras perspectivas teóricas, permitir la curiosidad constante ya que las actividades se hacen cada vez más tradicionales y sistemáticas. Este último punto es el que está como inmerso en cada una de las actividades que nosotros hacemos y sobre todo en cada uno de los productores que atendemos. Tienen que ser más curiosos y ellos se dedican al día a día. En la investigación cualitativa, Watson señala que esta se presenta cuando se dan situaciones en las cuales se describen detalladamente eventos, personas, formas de interactuar y multiplicidad de los comportamientos que se caracterizan por ser observables, posibilitando a la vez que quienes participan de esa observación puedan aportar sus experiencias, sus puntos de vista y sus reflexiones
tal como ellos las expresan. Según esto, se sugiere que hay que contemplar la investigación cualitativa como una actividad sistemática, que se convierte en un dispositivo para comprender los fenómenos educativos y sociales, que a su vez conllevan a transformar las prácticas cotidianas de educación y por ende de los diferentes escenarios en los cuales actuamos. La investigación cuantitativa es sin duda un mecanismo de aproximación a la realidad que permite indagar situaciones de vida y a sus protagonistas y que le dé luz a las apreciaciones teóricas que ellos puedan tener y una salida a los diferentes problemas establecidos. Frankel y Wallen presentan 5 características que enmarcan la investigación cualitativa: el ambiente natural y el contexto en el que se da el asunto o problema es la fuente directa y primaria, y la labor del investigador constituye el instrumento clave en la investigación. La recolección de los datos es mayormente verbal que la cuantitativa. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como los resultados. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. Se interesa mucho en saber cómo los sujetos en una investigación piensan y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que investigan. Los enfoques de la investigación cualitativa son estudios exploratorios que se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado que no ha sido abordado antes. Su metodología es más flexible y son más amplios. Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos e implican mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. Los estudios descriptivos tienen como propósito describir situaciones o eventos, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. El estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades, etc. También el punto de vista científico de describir es medir con mayor precisión posible. Los estudios correlacionales tienen el propósito de medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. La correlación puede ser positiva o negativa, y los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras estos se centran en medir la precisión de las variables individuales, los correlacionales evalúan el grado de relación entre las dos variables. Los estudios explicativos tienen el propósito de medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, y la correlación puede ser positiva o negativa. En los explicativos, los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras estos se centran en medir con precisión las variables individuales, los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre las dos variables. La investigación cuantitativa, ¿qué es? Es un método cuantitativo. Un método cuantitativo es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. Como consecuencia, se obtienen conclusiones que pueden ser expresadas de forma matemática. Sus características. El método cuantitativo se caracteriza ante todo porque requiere variables numéricas para poder expresar el problema de la investigación. Es decir, que los datos analizados deben ser siempre cuantificables, o sea, expresables en una cantidad. Los tipos de investigación cuantitativa son la descriptiva, analítica, experimental y casi experimental. La descriptiva intenta especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno estudiado mediante dinámicas objetivas de observación, análisis y demostración. Usualmente constituyen el primer paso de cualquier investigación científica. La investigación analítica, más compleja que la descriptiva, consiste en cotejo o comparación de variables determinadas entre grupos de control y de estudio, registrando el modo en que los resultados se dan en la práctica para poder comprobar o refutar alguna hipótesis previamente establecida. La investigación experimental, como su nombre lo indica, se trata de investigaciones fundamentadas en la experimentación, o sea,
en la replicación de un ambiente controlado del fenómeno estudiado, de manera tal de poder comprender y eventualmente manipular las variables que determinan su resultado. Y la investigación casi experimental se trata de procedimientos experimentales que no pueden distinguir de manera azarosa entre los grupos de control y de estudio, diferenciándose así de los propiamente experimentales. Un ejemplo del método cuantitativo es un sondeo de opinión, por ejemplo, ante elecciones venideras en el que se exprese el apoyo a cada uno de los candidatos en términos de porcentaje y número de votantes potenciales. A partir de los resultados se pueden extrapolar una predicción respecto al resultado verdadero. Algunas características principales del método cuantitativo es que es necesario que exista una relación numérica entre las variables del problema de investigación. Los datos que se analizan siempre deben ser cuantificables. Los números y datos representan la realidad más abstracta. Y esta frasecita sí la leímos ayer, se las dejo por aquí. Es todo. Bueno, Lina, muchas gracias. Hiciste Está muy bueno el trabajo, gracias para el grupo. ¿Tú eres el 3 o el 2? Eran el 2, ¿no? ¿O son el 3? Dos. Ah, bueno. No sé si tienen algunas preguntas para la compañera o para el grupo, que alguno de los otros compañeros quiera responder. No sé si hay dudas al respecto. Me pareció bastante completo. Sin embargo, yo les quiero compartir una cosita. Bueno, muchas gracias al grupo 2, al grupo de Lina. Veo que no hay preguntas. Okay. Realmente, pues, lo que hizo fue un estudio muy completo, Lina, lo felicitamos porque Sí. pues con el trabajo que hicimos en el 3, usted nos dejó achicopalados. Más amplio de lo solicitado, pero está bien hecho, entonces no importa. Compañeros, les digo algo, es que por casualidad, y se lo dije al equipo, al grupo, es que yo estoy haciendo una especialización en educación ambiental y casualmente durante este mes que he fallado a las clases, estaba dando esta materia donde nos dieron este temita, entonces. Lo tenía a la orden del día. Mató dos pájaros de un solo disparo. Bueno, yo les voy a mostrar una cosa. A ver, ¿ahí ya están viendo? No. Sí. ¿Están viendo una gráfica? Sí, los procesos de investigación. Se cayó. Acabo de quitarlos. Ahí ya. Ahí la están viendo, ¿sí? Sí, señor. Sí. Bueno, listo. No, es para complementar el tema que nos dio Lina. Pues básicamente es así a grandes rasgos, cómo es el proceso cuantitativo frente al cualitativo. Pues bueno, ella ya nos mencionó las características, pero quiero mostrarlas un poco acá. En la simple gráfica, ustedes van a sacar una conclusión muy rápida. Y es que se van a dar cuenta que aquí es un paso a paso muy estricto, muy rígido, muchas veces cercano al método de investigación científica, que aprendimos en el colegio, ¿cierto? Quien ha profundizado más se va a dar cuenta que es un paso a paso muy continuo, donde se buscan datos duros, donde se buscan cifras, donde se quieren alcanzar unos elementos muy concretos, ¿cierto? Eso pasa en la investigación cuantitativa. Entonces aquí vemos las diferentes fases de ese proceso de investigación cuantitativo, donde hay una idea, planteamiento del problema, pasamos a la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, visualizamos ese alcance del estudio, a ver hasta dónde vamos a llegar con ese estudio que vamos a proponer, elaboración de una hipótesis y definición de las variables para esa hipótesis, se hace el desarrollo del diseño de la investigación, se define y se selecciona una muestra para hacer esa investigación, se empieza a hacer trabajo de campo y se hace recolección de datos, se analizan los datos y sale una elaboración del reporte de resultados. Entonces ahí lo tenemos, ahí muy clarito. Y eso es, y así se nos pide el proceso de investigación cuantitativo, ¿cierto? Cuando es científico generalmente va así. Pero si pasamos
al cualitativo, que se enfoca más en el social. ¿Ahí vieron la otra diapositiva ya? Sí. Sí, señor. En el cualitativo, vea cómo es la gráfica, ¿sí? Tiene básicamente los mismos, unos pasos muy similares, pero vamos a ver que en el centro hay un marco de referencia que va a estar alimentando las diferentes fases todo el tiempo, va a estar acompañando y dándole cuerpo a cada una de las diferentes fases, ¿sí? Y también a partir de la fase 3, que es de la inmersión inicial en campo, vemos las flechas están en doble vía. ¿Eso qué quiere decir? Retroalimentación. Entonces puede ser que nosotros pasemos de la fase 3 a la fase 4, a la concepción del diseño, y con el análisis y con la reflexión nos vamos a tener que volver nuevamente a revisar y a tomar esos datos de campo. ¿Sí? Eso quiere decir esa flecha, que puede haber retroceso, que es dinámico, ¿sí? Que no es inamovible, que no es una cuestión totalmente cuadriculada, sino eso pasa en lo cualitativo porque estamos hablando más de la relación y el diálogo con personas, ¿sí? Del trabajo que nosotros también somos parte de la investigación y nos volvemos sujetos de esta misma, donde va la opinión de nosotros, va la opinión de la persona, del objeto de investigación, pues generalmente es la gente. Entonces, se van a dar cuenta que fase a fase, a partir de la 3 todas tienen esa flecha de doble entrada, ¿sí? De doble entrada y salida. Entonces, hay un proceso de retroalimentación hasta el final. Entonces, básicamente aquí creo que esos dos cuadritos son muy claros en los dos procesos de investigación, cuantitativo y cualitativo. ¿Vale? Hasta el final, siempre acompañados y basados en ese marco de referencia. Siempre lo estamos comparando. En el cuantitativo lo establecemos muy estricto, muy rígido en la parte antes del proceso de campo, y de ahí para adelante lo desarrollamos. Pero aquí está constantemente en interacción con cada una de las fases. ¿Vale? Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Ya no interrumpo más. Y le damos la palabra al siguiente grupo. Muchas gracias al grupo 2. ¿Quién sigue? Grupo 3. Sí, señor, buenas noches. Aquí Hola, buenas estamos. noches. Bueno, dale. Voy a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Y qué pena es que está cargando porque me toca desde el computador y ya está conectando con la plataforma. Un segundo, qué pena. Dale, no hay problema.
Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ya la vemos. Listo. Ay, ¿por qué está esto así? Bueno, nosotros tenemos la innovación rural participativa, Corporación PBA. ¿Qué es la innovación rural participativa? Es una estrategia metodológica de acompañamiento a comunidades y territorios rurales. Se construyó con la participación de líderes productores de diferentes territorios pues en Colombia y profesionales de la corporación PBA. Es un proceso de empoderamiento gradual de las comunidades y desarrollo de sus capacidades que se da a lo largo de 3 etapas, que son las que vamos a ver acá. La primera etapa son las comunidades en construcción de ruta de innovación. La segunda son las comunidades en consolidación y crecimiento. Y la tercera etapa son las comunidades incidiendo en el desarrollo territorial y en el desarrollo de sus cadenas de valor. Dentro de esto, entonces encontramos que la innovación rural participativa tiene 4 componentes. Dentro de estos está el desarrollo organizativo para la innovación, el mejoramiento tecnológico participativo, el empoderamiento participativo rural y el empoderamiento de los pequeños productores rurales, que pues lo vamos a ver descrito en este momento. El desarrollo organizativo para la innovación se trata de un proceso de cohesión social donde la creación y la consolidación de las organizaciones son la base o pues en el segundo están en el segundo nivel, donde están las federaciones y redes de organizaciones. El empoderamiento de los pequeños productores rurales se trata de un proceso de recuperación de autoestima, fortalecimiento de valores y desarrollo de capacidades de gestión y de facilitación. El tercer componente es el mejoramiento tecnológico participativo, donde los productores aprenden a investigar, a mejorar su tecnología y su producción. El cuarto son los emprendimientos participativos rurales, donde los productores desarrollan hábitos empresariales, construyen y ponen en práctica planes de negociación de maneras participativas para mejorar y ampliar su negociación. Entonces, aquí dentro de estos componentes podemos ver que la innovación rural participativa se trata de empezar como desde lo más abajo e ir formando a los productores para lograr como un avance significativo en sus vidas y así lograr pues que haya un mejoramiento en la calidad de vida de ellos. Vamos a ver cómo es este proceso. Entonces está el punto de partida, donde se realiza un acercamiento a las comunidades para construir confianza y determinar reglas de acompañamiento por medio de la cual la corporación pues va a estar con ellos. Después de esto ya se hace un diagnóstico rural participativo, que es donde se pueden ver las señales de progresión, que son como las herramientas que usa la corporación directamente para establecer cómo se va a establecer ese trabajo con ellos. Después de eso, entonces ya viene una fase donde se realiza un diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación participativo, que a través de indicadores de percepción permite hacer seguimiento al proceso para ver los avances de la comunidad. Pues vemos una ventaja y es que no se evalúan indicadores de producción de ingresos, sino que se mira los conocimientos y habilidades adquiridas que se construyen a través de las comunidades. Es más bien un plan de ir a avanzar de acuerdo a la comunidad va respondiendo. No se trata solo de buscar unas cifras o unas metas específicas, sino de ir trabajando muy la parte social enfocados pues en medir de acuerdo al avance de cada uno. Y bueno, ya después de esto pues está el plan de acompañamiento específico con cada comunidad. Tenemos también otros elementos de las estrategias de innovación rural participativa, donde está el aprovechamiento de la biodiversidad y conservación ambiental, la construcción de plataformas de aprendizaje colectivo, el trabajo en alianzas y conformación de redes de monitoreo o seguimiento y evaluación participativos,
y la sistematización de experiencias pues ya vividas en campo. Un poco acerca de la Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores, que es la Corporación PBA. Esta información pues fue tomada directamente de la página de ellos, donde hablan del mejoramiento de la calidad de vida rural. Y se describen como una organización sin ánimo de lucro que busca contribuir a la superación de las condiciones de pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores rurales, que pues es lo que estábamos viendo anteriormente. Con base en el fomento de procesos participativos de innovación, tendencias a lograr el desarrollo sostenible y pacífico de sus comunidades y territorios. También hablan de su objetivo como corporación, que es contribuir a la superación de las condiciones de pobreza y al mejoramiento de nivel y calidad de vida de los pequeños productores rurales, con base en los procesos participativos de innovación, tendencias a lograr el desarrollo sostenible y pacífico de sus comunidades y de sus territorios y la preservación del medio ambiente. Y así pues ellos aspiran a aportar en la consecución de progreso, desarrollo, equidad, de la convivencia y la paz en este país. Esta corporación construyó junto con la participación activa de los pequeños productores y facilitadores profesionales su propia estrategia, que es la que ya vimos, que la innovación rural participativa y pues lo que pudimos ver anteriormente. Y listo. Y listo, gracias, Lisset. Muchas gracias. ¿Comentarios o preguntas, compañeros, para Lisset y para el grupo? Bueno, para el grupo, debería el grupo apoyar a Lisset en las respuestas. ¿Quién tiene preguntas o comentarios? ¿Nadie? ¿No hay preguntas? A ver, se puede aumentar algo y es que es una corporación que no es solo colombiana, es una corporación que trabaja en 22 países, como mínimo leímos ahí que trabaja en 22 a 25 países, ya no recuerdo el tema, pero definitivamente tiene esa metodología experimental en distintos sitios, en distintas partes del mundo. Acá, no, como lo dice Lisset, acá hay unos objetivos y cada país pues tiene algunas diferencias porque son culturas diferentes, ¿no? Ok, gracias, Gabino. ¿Alguna pregunta para ellos? Bueno, de pronto para complementar, les voy a compartir en la plataforma, va a quedar un documento que recopila la historia de PBA y parte de sus experiencias exitosas de la corporación PBA, que es coautoría con un profesor de la Universidad Javeriana de la Maestría de Desarrollo Rural, y hace referencia a un tema bien interesante que se trabajó en la producción de ñame, por allá en una problemática que tuvieron por allá en la época 70, 80, cuando cultivaban este alimento así, mejor dicho, prácticamente era de desecho, ¿sí? Allá no lo tenían para nada industrializado, para nada tecnificado, como pasa con muchos productos. Y ellos hicieron a través de la PBA, con acompañamiento de la corporación PBA, hicieron la tecnificación y generaron su ruta de innovación. Dentro de la ruta de innovación consiguieron apoyo de las universidades de la costa, porque estos son Sucre, Bolívar, Cesar y Atlántico, y llegaron al punto en que la gente aprendió a hacer prácticas de biotecnología para el conservamiento y la producción de semillas, y con eso controlaron ciertas enfermedades que les estaban aquejando. Entonces aprovecharon un programa, no recuerdo ahorita el nombre del programa, que trajo unos recursos en los años 90 y pusieron a producir esa semilla y a mejorar la semilla de ñame. Importante también de esta metodología de la corporación PBA es que ellos agrupan las organizaciones en organizaciones de segundo grado. Entonces empiezan a conformar federaciones. Ustedes saben que las federaciones son la unión de asociaciones para darle potencialidad y desarrollo local a las regiones y para que la gente empiece a trabajar en red. Entonces esto es parte de la innovación social. Este método de ellos es considerado como innovación social. Ojalá lean el documento porque
pues esto es hecho por extensionistas y por técnicos, ¿vale? Entonces, ahí están nuestros pares ayudando a hacer investigación en diferentes momentos y lugares. No sé si alguien tiene algún comentario o continuamos. Nada, bueno, entonces muchas gracias al grupo de... Ay, perdón, qué pena con ustedes. ¿Quién fue? Lisette fue la que expuso, ¿cierto? Sí, señor, grupo 3. Lisette, ¿y quién más estaba ahí? Gabino creo que también era del grupo. Sí, señor. Bueno. Sigo siendo. Sigue siendo, sí, sí, señor, por supuesto. Muchas gracias. Grupo 4, por favor. Bueno, ya les voy a compartir. Gracias, Lina. ¿La ven? No. Ya la están viendo. ¿Ya la están viendo? No, señora, todavía no. Todavía no. ¿Ahí? Ya. Sí. Bueno. Dale. Bueno, núcleos de emprendedores rurales. Integrantes, Jenny Brand, Ramiro Pulido, Lina Sofía Ocampo y quien les habla, Lina María. Los núcleos de emprendedores rurales. Los núcleos de emprendedores rurales, los NER, son grupos de personas ubicadas en un territorio que desarrollan procesos innovadores en algún aspecto pertinente a su contexto o problemática productiva. Tienen un proyecto económico a nivel de idea en ejecución. Es decir, actividad productiva o de servicios y tienen una disposición a mejorarla. Pueden estar conformados por diferentes actores de los territorios rurales y pueden ser de tipo mixto o una combinación de este tipo de actores sociales y sin discriminación de género. Aplicaciones. Los núcleos de emprendedores rurales son un componente dinámico en la construcción del territorio, comunidad económica, política, social y cultural de este. A su vez, los NER obtienen su identidad del territorio del cual hacen parte y dependen de factores como la oferta institucional, la infraestructura y la calidad ambiental local. Metodología. El trabajo con los núcleos de emprendedores rurales se circunscribe dentro de las metodologías participativas, tomando elementos de la investigación y la planeación participativas. Los NER son a la vez objeto y sujeto activo de los procesos de desarrollo. Con este enfoque se busca promover su autonomía para llegar a un nivel de autogestión, donde las entidades de apoyo, las instituciones y los profesionales que en los procesos se convierten en acompañantes o asesores de los núcleos, respetando las decisiones tomadas por sus miembros. ¿Cuáles son los objetivos de estos núcleos de emprendedores rurales? Entonces, hacer un uso eficiente de los recursos limitados y lograr un alto impacto en el mejoramiento de los procesos productivos y la calidad de vida de las comunidades rurales. Promover estrategias que conlleven al mejoramiento mediante, promover estrategias que conlleven al mejoramiento mediante la eficiencia y eficacia del uso de los recursos, la sostenibilidad y la replicabilidad de los procesos de desarrollo en el marco del desarrollo territorial. Desarrollar procesos innovadores en algún aspecto pertinente a su contexto o problemática productiva. Generar nuevas iniciativas emprendedoras mediante el empoderamiento de la población local. Y trabajar con procesos iniciados y liderados por las mismas comunidades en donde se evidencie el interés de participar. Muchísimas gracias. Eso es lo que... Bueno. ¿Listo, Lina? Señor. ¿Algún complemento de algún compañero?
No. Como que ¿Cómo que no? no, una compañera tenía problemas de conexión y no se logra. Bueno, ¿y preguntas para Lina? ¿Alguna pregunta de algún compañero? Bueno, te sentí como con afán, Lina. Esto voy a complementar yo. Bueno, primero que todo, esto es una metodología que surge en la Universidad Nacional del Grupo de Gestión y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional C de Bogotá. Y se lleva desarrollando desde el 2006 con más de 50 organizaciones rurales. Se ha desarrollado en diferentes regiones de Colombia. Principalmente se ha trabajado en Boyacá y en Cundinamarca, en las provincias de Oriente y Tequendama, ¿sí? En Cundinamarca y en Sumapaz, en la localidad de Sumapaz, que está adscrita a Bogotá. Básicamente, lo que quiere generar es promover la autonomía de los productores, ¿cierto? Esta metodología no, lo que quiere es que haya un acompañamiento por parte de las instituciones, ¿sí? Dice que el trabajo de las instituciones, entidades de apoyo y profesionales, promotores de desarrollo rural, pasa de un enfoque de oferta a uno de demanda. Entonces, ellos cuando tienen dudas, cuando esos grupos, núcleos de emprendimiento rural, reconocen ya una característica es que ya tienen un proceso de emprendimiento o de negociación comercial ya andando. Estos núcleos de emprendimiento rural se conforman en ese momento, se conforman para eso. Entonces ya tienen esas características. No necesariamente tienen que estar asociados de manera formal, sino son personas que comparten una misma actividad comercial y que tienen una misma actividad productiva generalmente y deciden agruparse para poder potencializar sus emprendimientos. Lo llaman núcleo de emprendimiento rural. Y lo que buscan, lo que hacen ellos con las organizaciones, como los grupos de profesionales, con los gremios, con las universidades, es buscar apoyo en ellos cuando los necesiten, ¿sí? Porque se supone que tienen una autonomía, unos niveles de autonomía y de desarrollo importantes. Entonces, digamos que este es un método en el cual solicitan el acompañamiento de los asesores, de los extensionistas, cuando lo requieren. Es por demanda y no por oferta por parte de las organizaciones. No tiene definido su proceso, no tiene definido un paso a paso, porque parte, como todas las anteriores, lo mencionaron anteriormente, parte de un diagnóstico. Entonces, cada uno va a hacer su diagnóstico participativo y a partir de las problemáticas o del proceso en el cual van, ¿sí? La metodología parte del proceso en el cual van de desarrollo de su proyecto, a partir de ahí trazan una ruta determinada. Entonces, no tiene, digamos, que una metodología absolutamente definida. ¿Vale? Bueno, eso es todo con este tema. No sé si alguien quiere el siguiente grupo, por favor. ¿Podemos pasar al siguiente grupo? ¿Quién va? ¿Grupo 5? ¿Cial? Una preguntita. Señor. El impacto, pues no es muy, como es por solicitud, generalmente, por eso casi nunca se ven. En Oriente no los vemos en su mayoría, por ejemplo, tal cual visita la Universidad Nacional para apoyar como a ciertas personas. Me imagino que es eso. Yo como director de la OMATA, que fue aquí de Oriente, como coordinador de aquí del Choachí, Sí. Y básicamente vinieron 2 veces y listos. Es decir, a mí me parece que el impacto no es mucho y entonces la gente deja como de llamarlos. No sé si estoy equivocado. Definitivamente es muy focalizado, ¿no? Es una cuestión muy focalizada. Por ejemplo, dentro de los ejemplos conocidos se mencionaba el trabajo que hicieron con
en Fomeque con el tema de frijol y en Sumapaz con papa, ¿sí? Pero depende de las problemáticas que ellos van teniendo. Entonces no es una cuestión, digamos, de muy largo aliento y de un proceso muy definido por las organizaciones, sino por las organizaciones me refiero a los gremios o a los asesores técnicos, sino parte de las necesidades y es muy puntual. Ayúdenos a mirar cómo mejoramos esto, cómo salimos de esto y lo ponemos lo llevamos a una idea comercial porque está muy relacionado con el tema comercial y emprendimiento. Entonces sí, el impacto es un poco limitado, pero pues es interesante la estructura que tiene, porque lo que logra es el empoderamiento de las personas. Quiere el empoderamiento y lograr la autonomía de los grupos, ¿sí? Que se definan, que ellos mismos gestionen sus recursos, que ellos mismos gestionen las ayudas que necesitan para poder avanzar en su proyecto. Gracias. Bueno, Gabino, gracias. Siguiente grupo, ¿o alguna otra intervención? Si quieren, sigamos con el siguiente grupo. ¿Quién va? ¿El CIAL? Hola, hola. O bueno, de los que estén, quien quiera seguir. Falta CIAL, diagnóstico rural de comunicación y campesino a campesino quedan, si no estoy mal. Bueno, si el CIAL no está, si quiere continuar alguno de los tres grupos que faltan, bienvenidos. ¿No? Bueno, parece que no hay más. Buenas noches. Grupo 6, buenas noches. Hola, buenas noches. Jorge, señor. Habla con Leonardo Osorio. ¿Sí se ve la presentación? No, señor, no, Leonardo. Perdón, Leonardo. No, señor, todavía no. No se ve todavía. ¿Cómo hago para compartir la verdad? Ahí. Espere. Ya está. Sí, señor. Adelante. ¿Ya? Sí. Bueno, buenas noches. Soy Leonardo Osorio, el tema diagnóstico participativo de comunicación rural. Grupo número 6, los integrantes son Jessica Noelia Aristizábal, Jorge Andrés Carmona, Jason Meneses, Liz Karen Núñez y mi persona. El tema es diagnóstico participativo de comunicación rural. La definición: el diagnóstico rural participativo es un conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a autogestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los participantes podrán compartir experiencias y analizar sus conocimientos a fin de mejorar sus habilidades de planificación y acción. Objetivos. El objetivo principal del diagnóstico rural participativo es apoyar la autodeterminación de la comunidad a través de la participación y así fomentar un desarrollo
sostenible. Propósito y ejecución del diagnóstico rural. Además del objetivo de impulsar el autoanálisis y la autodeterminación de grupos comunitarios, el propósito del diagnóstico rural participativo es la obtención directa de información primaria o de campo en la comunidad. Esta se consigue a través de grupos representativos de sus miembros, hasta llegar a un autodiagnóstico acerca del estado de sus recursos naturales, su situación económica y social y otros aspectos importantes para la comunidad. Pues esta metodología nos permite conocer a fondo las situaciones desde el área social, económica de alguna comunidad rural. Se trata de evaluar los problemas y las oportunidades de solución, identificando los posibles proyectos de mejoramiento de los problemas más destacados y por ende de las condiciones de vida de hombres y mujeres, buscando hacerlos partícipes de las problemáticas, planteando alternativas de solución. Las ventajas del diagnóstico rural participativo son: facilita el intercambio de información y la verificación de esta por todos los grupos de la comunidad. El diagnóstico rural participativo como metodología apunta a la multidisciplinariedad. Es ideal para establecer nexos entre sectores tales como forestería, ganadería, agricultura, educación, salud y otros. Las herramientas del diagnóstico rural participativo se prestan muy bien para identificar aspectos específicos de género. Facilita la participación tanto de hombres como de mujeres y de los distintos grupos de la comunidad. Pues, o sea que es una metodología incluyente. Genera y provee información desde una perspectiva local. Vereda, resguardo, asentamiento, comunidad rural. Características del diagnóstico rural. Es un proceso de investigación y recolección de datos que pretende incluir las perspectivas de todos los grupos de interés, integrados por los hombres y las mujeres rurales. Impulsa hacia un cambio en los roles tradicionales del investigador y los investigados, ya que ambos participan en la determinación de qué y cómo recolectar los datos. Es un proceso de doble vía. Reconoce el valor de los conocimientos de los y las comunitarios, toda la población. Funciona como medio de comunicación entre aquellos que están unidos por problemas comunes. Esta comunicación colectiva llega a ser una herramienta útil para identificar soluciones. Analiza y entiende las diferentes percepciones. Cada sujeto y cada cultura percibe la realidad de forma subjetiva. Los miembros de las comunidades, los promotores en el campo del desarrollo y los investigadores muchas veces ven e interpretan el mundo en el que viven de diferentes maneras. A través de un proceso de comunicación y un aprendizaje mutuo, se pueden ver las diferentes percepciones a tal punto que los actores se pueden entender y actuar conjuntamente. Conclusiones. El diagnóstico rural participativo permite recolectar datos de manera ágil y oportuna. A pesar de su rapidez, la recolección de datos no es incompleta ni superficial. A diferencia de los métodos convencionales de investigación, el diagnóstico rural participativo usa fuentes diversas para asegurar una recolección comprensible de información. Estas pueden ser la revisión de datos secundarios, fotografías, áreas e imágenes de satélite, observación directa de eventos, procesos, relaciones entre la gente que el equipo va anotando, entrevistas semiestructuradas, diagramas, mapas y calendarios de actividades. Ahí presentan pues un conjunto de herramientas útiles para llevar a cabo o ejecutar un diagnóstico rural participativo.
Bueno, Leonardo, ¿listo? Sí, sí, señor. ¿Algún complemento de los compañeros? Porque recordemos, Leonardo era diagnóstico rural participativo de comunicación, ¿cierto? Después dejó eso de lado. ¿Sí? Porque el diagnóstico rural participativo ya lo habíamos hecho en la primera sesión que le dedicamos todo un ejercicio y todo. ¿Se acuerda? Vea, ahí está en el título, participativo de comunicación rural. Este es enfocado a la comunicación, ¿cierto? Usted pues mencionó una serie de herramientas. Bueno, básicamente esto es una metodología en la cual se aplican mucho métodos de extensión, como los que habíamos hablado, por ejemplo, hace una combinación de unos diferentes tipos de métodos, como lo que hablaba de la cartografía social. Este se remite a la cartografía social, utiliza las fotos, utiliza entrevistas. Entonces, digamos que es un diagnóstico mucho más rápido, basado en una comunicación más fluida, ¿sí? Y tiene unos pasos diferentes, tiene una estrategia de comunicación mucho más amplia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a decir que no lo vi tan claro en las fases, que hay un estudio de línea base, un diseño de estrategia de comunicación, un diseño participativo de mensajes y temas de discusión, un desarrollo de métodos y materiales de comunicación, implementación de métodos y materiales y una evaluación del programa de comunicación. Este diagnóstico es realizar un diagnóstico, pero a partir de un programa de comunicación. ¿Sí? Y me refiero a un programa de comunicación, no crear un programa, un programa de radio, un programa de video. No me refiero a eso, sino de una estrategia de comunicar y de integrar a toda la población, a toda la comunidad en el levantamiento del diagnóstico. A eso me refiero con un programa de comunicación, ¿sí? Basado en todos estos métodos de extensión que ya conocemos, basados en la gente, en sus fotografías, en encuestas, en métodos de campo. Bueno, básicamente es eso. Leonardo, ¿quería decir algo? ¿Leonardo quiere hacer un comentario? No, profe, pues eso que digamos, de la conclusión es que pues como el enfoque es comunicación, pues me parece chévere porque pues permiten como integrar varias herramientas o medios pues como para obtener información de una comunidad rural, ¿sí? Ahí hablaba pues de entrevista, ¿qué? De videos, pues fotografía, pues que son métodos, digamos, viables y que permiten pues como agilizar un proceso o recoger la información de forma rápida, pues que es como el propósito de esta temática. No sé si pues sí, es como lo que pienso. Sí, está bien, de acuerdo. Va en ese enfoque, ¿no? Va en el enfoque de las cosas prácticas, de las cosas visibles, de lograr una comunicación y un entorno muy amigable en el desarrollo de lo que es un diagnóstico que ya hemos visto que era, ¿cierto? Entonces, va en ese sentido, que la gente participe de encuestas, le cuente a los facilitadores, pues que son los extensionistas, les hagan videos, con la información que también puede ser conseguida a partir del diagnóstico rural participativo que ya hemos visto. Pero entonces sí, Leonardo lo dejó un poquito por ahí el apellido, que es diagnóstico rural participativo de comunicación. ¿Listo? Bueno, señor. Listo. Bueno, vale. Eso era ese método, compañeros. El siguiente. ¿Quién nos queda? Nos queda el CIALI campesino a campesino. Buenas noches, y vamos a presentar metodología campesino a campesino, grupo 8. Grupo 7. Dale. Buenas noches. Yo voy a hacer bueno, Lady va a hacer la presentación, no sé si ya la ven en sus pantallas.
Ya está. Bueno, entonces, la metodología o el programa campesino campesino concibe en un primer plano a los campesinos y a las campesinas como actores de su propio desarrollo. Bueno, nosotros hablaríamos en este caso como de productor a productor, en nuestro caso, en el caso específico de Azofrucol. Entonces, pues el campesino dentro y fuera de su contexto rural es un ser social que como dueño de su propia parcela posee una lógica de producción, ya tiene un conocimiento o una experiencia de vida, aporta y intercambia y genera conocimientos. Es decir, que el productor es dueño y actor de su propio destino. Él ya tiene un conocimiento propio. La metodología es un proceso de generación y transferencia horizontal de información y de conocimientos. Es flexible, es dinámica, se adecua a cada realidad y puede ser innovada constantemente. En este proceso se enseña y se aprende. Todos tenemos, o sea, todos los productores tienen algo que compartir. Es decir, que en ningún caso se parte de cero. Todos ellos, todos los productores que tienen una parcela y que viven en su entorno, pues ellos ya tienen un conocimiento ancestral de sus técnicas, de su trabajo, de las herramientas que utilizan, cómo las utilizan, de los insumos que emplean. Todo ese conocimiento ya es un conocimiento básico y la metodología o de campesino a campesino lo que pretende es que ellos se transfieran mediante vivencias, experiencias, aprendan haciendo, aprendan de las experiencias y que entre todos haya un intercambio, teniendo como base que el campesino o el productor es un ser social. La siguiente diapositiva son los principios básicos de la metodología campesino a campesino. Pues dentro de esos principios está que el actor principal es el agricultor o agricultora. Los técnicos juegan un papel o un rol de facilitador. Se promueve el empleo de técnicas de efecto rápido, múltiple y reconocible. Es decir, que son experiencias que se transmiten de manera muy rápida, de manera muy sencilla. Se experimenta a pequeña escala, es decir, que pueden haber parcelas demostrativas o se hacen demostraciones muy sencillas de métodos. Se enseña con el ejemplo. Otro principio es que es de la acción, la reflexión y luego la acción, es decir, que les permite a ellos hacer unas demostraciones, reflexionar los que están aprendiendo sobre lo que se está haciendo y pueden hacer correcciones sobre las prácticas que ellos realizan. Aprender haciendo entre todos es otro de los principios y básicamente es un intercambio de experiencias. La siguiente diapositiva. El enfoque metodológico de la metodología campesino a campesino es que el actor principal es el agricultor. Los técnicos juegan un rol de facilitadores. Se promueve el empleo de técnicas de efecto rápido, múltiple y reconocible. La experimentación a pequeña escala. Se enseña con el ejemplo. La siguiente diapositiva, Lady, por favor. Hay unas ideas claves, claves en relación a la metodología, en donde se rescata lo que los campesinos han venido haciendo y lo que ellos saben.
todos saben algo, nadie lo sabe todo, los conocimientos no se pueden transmitir, lo que transmitimos es información. Es mejor una idea en 100 personas que 100 ideas en una persona. Y la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Incluye también la participación activa de las mujeres en todo el proyecto, en todo el proceso. Esta metodología tiene unos actores y unos roles. Pues los actores son, primero que todo, los promotores campesinos, que pueden ser hombres, que pueden ser tanto hombres y mujeres, los cuales son los actores principales. Esta metodología incluye los técnicos, que son los facilitadores del proceso, y las instituciones de desarrollo que promueven y apoyan el proceso. Siguiente, Lady, por favor. Dentro de las herramientas que utiliza esta metodología, se pueden emplear una serie de herramientas. El uso de cada una de ellas no es excluyente. Muy por el contrario, se pueden complementar. Es decir, que ninguna de estas herramientas puede ser, no es necesario o no solamente se utiliza una, sino que en esta metodología se pueden interactuar varias de las siguientes herramientas, las cuales pueden ser el croquis la parcela familiar, pueden ser fotografías, paneles y fotos, puede ser videos, demostraciones sencillas, los programas radiales grabados, pueden ser dinámicas, material escrito como folletos y revistas, los sociodramas también se utilizan, se puede utilizar material gráfico como afiches, se pueden presentar actuaciones como canciones, música, poesías, inventario de experiencias, los dibujos son muy importantes y se presentan pues testimonios de vida también como herramientas de esta metodología. Y la siguiente diapositiva que muestra ya las actividades en la metodología de campesino a campesino, las cuales incluyen pues días de campo o escuelas de campo, días de campo, escuelas de campo, visitas a parcelas y familias, cursos o talleres técnicos, cursos de capacitación, intercambios de experiencia, talleres metodológicos, pasantías, sistematizaciones, reuniones de productores, encuentros locales o regionales de productores, participación de los productores en asamblea, y empleo de técnicas agroecológicas como las principales actividades o metodología que incluye esta metodología de campesino a campesino. Y las siguientes diapositivas pues son fotos pues tomadas básicamente de las escuelas de campo que nosotros realizamos, en donde básicamente se utiliza esta metodología, donde los productores siempre hacemos las escuelas de campo en las fincas, en fincas representativas de los productores, en donde ellos comparten las experiencias, donde ellos son los que toman, los facilitadores solamente somos un actor, pero los principales son los mismos productores, donde se aprende haciendo y donde ellos desde su propia experiencia comparten y aprenden de los otros. Entonces hay un intercambio de experiencia, de conocimientos, y esto es básicamente como lo que encierra o engloba esa metodología que se denomina metodología de campesino a campesino. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Están Lady y quién, y Julio, ¿cierto? Y Julio, es que estaban ahí a cargo. Muchas gracias, Y muy completa. Jenny Luna
y José Napoleón Ordóñez. Ah, bueno, muy bien. No, decía pues por lo que ustedes dos están aquí en pantallita, son los dos primeros que veo. Pero muchas gracias al grupo completo, muy completa la exposición, estuvo muy buena, muy completa. Me parece la relación que hacen con las escuelas con las secas, me parece muy completa, muy posible, ¿sí? Yo ¿qué ven en estas Sí, metodologías? profe, pues realmente Sí, nosotros aló. Aló. Julio, no te oímos. No te oímos, Julio. Se nos fue Julio, no lo escuchamos nada de lo que quería decir. Julio. No. No sé. Yo quería hacer un aporte. Dale, Lady. Me llamó mucho la atención lo que dice el psicólogo William Gleiser. Dice Sí. que aprendemos 10% de lo que leemos, 20% lo que escuchamos, 30% lo que vemos, 50% lo que vemos y escuchamos, 70% lo que discutimos con otros, 80% lo que experimentamos y el 95% lo que enseñamos a otras personas. Okay. Entonces me parece supremamente importante. Se dice que este método también es el más utilizado en América Latina, casi que el 86% en los países latinoamericanos lo utiliza y pues es un método que se disfruta y de ahí es donde realmente se aprende. Lo que se disfruta es lo que se aprende. Ese sería mi aporte. Gracias. Bueno, Lady. No sé si algún otro compañero tiene algún comentario. Gabino. Sí, Lady, una preguntita, es decir, o una sugerencia. Eso que acabo de decir, qué bueno que se pudiera montar una diapositiva y como tenerla constantemente, así como uno tiene el carnet de azufrucol, eso ahí metido aquí precisamente entre el bolsillo. Esos porcentajes a veces no nos quedan claros y a veces se nos olvidan mucho. Me parece que es muy importante ese aporte que usted hizo. Sí, señora. Definitivamente. Sí, este es de los métodos Lady, señora, dale, ibas a decir algo. Sí, es que es un libro muy bueno que justamente el profe nos sugirió, es de Katie y se llama Cooperativismo y Metodología de Campesino a Campesino. Entonces, mire que está supremamente básico y sería importante pues que pudiéramos o tuviéramos la oportunidad de pegar una leidita, es supremamente sencillo. Allí saqué esto. Es que este tema que se menciona siempre, el aprender haciendo, no solamente aplica para el productor, sino para nosotros también. Nosotros estamos aprendiendo cada vez que hacemos una explicación práctica con ellos, ¿sí? Nosotros también estamos reaprendiendo lo que ya sabemos y reforzando. Yo no sé si ustedes recuerdan en una frase de la charla de Landini, que no sé si ya hicieron la tareita del foro que está en sus plataformas. Él dice que el extensionista reflexiona acerca de cada vez que hace una práctica. Sí, definitivamente, porque eso le da posibilidad de reaprender. ¿Sí? Entonces no solamente está aprendiendo el productor cuando está practicando con nosotros, y por eso esta frase que acabo de contar, los datos que nos da Lady, no solamente cuando está aprendiendo con nosotros estamos haciendo una práctica, no es solamente él está aprendiendo, nosotros estamos reforzando y siempre vamos a aprender algo adicional. Y como estamos en un proceso de construcción colectiva y esta metodología de campesino a campesino, es eso, yo creo que es de las más interactivas que hay porque los laboratorios de los campesinos y de los productores se convierten en fincas, ¿sí? La metodología los llaman así. Las herramientas claves, les recomiendo hoy unos videos pongan así, metodología campesino a campesino Cuba, y verán ahí hay todo un curso en YouTube
Hay todo un curso del paso a paso y no me acuerdo cuántos capítulos son, pero de campesino a campesino, y dentro de esos mencionan, dentro de las herramientas claves que mencionan esos videos de la metodología cubana, que es por donde llegó a Colombia, ¿sí? Habla que las fincas son laboratorios de ensayo, y está como las herramientas claves, lo menciona como herramientas claves de esta metodología. Entonces, las fincas son donde los productores están practicando a diario. Y nuevamente, el extensionista tiene roles de acompañante, de facilitador. Entonces, yo no sé si nos hemos dado cuenta a través de las diferentes metodologías, el extensionista empieza a perder un poco su papel protagónico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿les parece eso preocupante? Porque lo vimos ahorita con Núcleo de Emprendedores Rurales, donde dijimos que el extensionista va a acudir a los cultivos o va a acudir a la ayuda del productor por la solicitud de ellos y no como el indicador de la metodología. La gente empieza a crear sus metodologías y todas las exposiciones de hoy, si se han dado cuenta, tienen esa línea semi-invisible ahí como atravesándola todas. ¿Sí? Los núcleos de emprendimiento, esta metodología campesino a campesino, ahí dice que el extensionista es el acompañante, el asesor, el facilitador. Les pregunto, ¿a ustedes les preocupa esto? ¿Estamos perdiendo? Entonces esta metodología está sugiriendo que yo pierda mi rol, ¿o qué rol debo tener? Les hago esa pregunta. Como extensionista. Ustedes como extensionista, entonces, ¿qué rol deberían jugar si estas metodologías de innovación para el desarrollo rural, que pues realmente no es innovación porque esto lleva 20 años en funcionamiento, 30 años en funcionamiento, sino que no se masifican porque el protagonista es el productor y lo estamos viendo en cada una de las exposiciones, ¿sí? Ellos crean su metodología, ellos comparten entre ellos, ellos crean el crecimiento y el facilitador o extensionista está ahí al lado. Entonces yo les pregunto, ¿les preocupa eso o cuál debería ser nuestro nuevo rol? A ver, el rol de facilitador o el rol de que no se la sabe todas, pues es una buena situación que se presenta y es parte de la línea invisible que usted está hablando de todas las presentaciones, de la solución a los problemas del campo está en el campo. Básicamente lo que tenemos es que buscar los apoyos y es lo que se ha pedido. Precisamente al Estado no se le pide que solucione, le pide apoye al sector agropecuario, trace políticas para buscar ese apoyo y el desarrollo necesariamente viene por añadidura. Pero ahí la situación es que no se ha buscado políticas estratégicas, sino son puros soluciones momentáneas para apagar un incendio. Entonces creemos que básicamente ha faltado es una planificación. Comparado con otros países, la planificación agropecuaria ha estado primero que todo y se ha hecho a través de estas metodologías de consultarle a la gente y de estar precisamente que ellos busquen las soluciones. Entonces, yo creo que ese es como el punto. Y nosotros, no. Yo personalmente pienso que no perdemos protagonismo ni perdemos, porque ese es el papel, es facilitar estas informaciones. Ok, Davino, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién me tiene otro comentario para esa reflexión, para esa pregunta? Profe, yo creo que ahí el rol pues sería como buscar siempre la motivación pues de los agricultores y orientar y motivar a los productores para buscar soluciones, digamos, ante diferentes problemáticas pues del quehacer diario en el agro. Pues, digamos que ahí sería un rol pues de facilitador, motivador, guiador, o sea, no como eje central de un proceso de transferencia, sino como un apoyo, o sea, como un aliado, como la persona pues, que facilita y genera autogestión de las comunidades rurales, como nos lo enseñaban en el diplomado con el Samael Undón que pasó por allá en Corea, pues
como ese modelo de desarrollo que implementaron allá que fue exitoso. Entonces, digamos que ese sería como el rol de nosotros como asistentes técnicos. Ok, de acuerdo. Sí, Daniel, de acuerdo. Pero hay falta un componente pequeñito, falta un componente pequeñito, pero supremamente importante. ¿Qué otra cosa me dirían? Hola, buenas noches. De acuerdo, Daniel, estoy de acuerdo, pero falta una cosita pequeñita. Estoy totalmente de acuerdo que ese es el rol. ¿Quién va? Perdón. Te escucho bien. Hay mucho. Hay mucho. Lucila. Señor, buenas noches. Dale. ¿Ibas a hablar? Sí, dale, Lucila. Pues digamos que el rol de nosotros como técnicos, como socioempresariales, pues digamos que es hacer un acompañamiento, como una guía, aunque los productores tienen, digamos, suficiente experiencia y lo que tú decías, saben cómo hacer las cosas, llevan años produciendo, a veces hay partes que ellos, digamos, hacen a un lado, como que no encuentran la conexión. La idea es que el profesional, pues digamos, los ayude en esa guía de hacer las cosas mejor, de mirar nuevas alternativas, nuevos mercados, solicitudes para poder acceder a nuevos mercados, nuevas cosas. Y también hay que tener en cuenta que, digamos, día a día hay mucha gente que quiere empezar a producir, no necesariamente han estado, puede ser que algún tiempo estuvieron en el campo, pero se fueron a la ciudad y han vuelto al campo a emprender nuevos proyectos. Entonces, esas personas, digamos, que en una escuela de campo absorben toda la información que llega, es muy importante la parte del campesino, del productor, porque eso también le genera más confianza, porque saben que ellos lo están haciendo, ellos lo están viviendo día a día. Entonces, ese intercambio de conocimientos, de saberes, es importante. Y obviamente, pues para nosotros como técnicos, pues también, porque siempre se enriquece, siempre uno aprende bastante de ellos. Básicamente es eso. Gracias. Vale, Lucila, muchas gracias. Muy acertado también tu comentario. Vamos como en la misma línea, ¿no? El acompañamiento, el ser el planificador, el ser el que da de pronto la puntadita a la innovación. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos... Juan Carlos, ¿tiene la mano levantada o se quedó levantada? Sí, profe, ya me dolía. ¿Ya le dolía? Díganos, Juan Carlos, cuéntenos, señor. No, quería como agregar a algo, digamos que, pues que tiene relación con el rol del facilitador y pues de nosotros como extensionistas. Uno es que primero que nada debemos ser ejemplo, ¿sí? Un gran ejemplo. Por eso se habla de ser muy integral. Y cuando hablo de ser ejemplo es cuando, digamos, ya involucramos temas como algunas, digamos, virtudes, ¿sí? La empatía, ¿sí? Ponerse uno en los zapatos del otro, esa capacidad de poder uno reflexionar con la otra persona sobre, digamos, temas muy puntuales y también temas que a veces trascienden, digamos, un acompañamiento. Por otro lado está, digamos, el escenario donde nosotros tenemos que siempre entregar una visión proyectada, que ojalá no sea a un corto plazo, sino que ojalá sea a un largo plazo para impulsar más el desarrollo, porque esto es de mente, esto es de contagio, de motivar al otro. Entonces ahí nos lleva a que tenemos que ser unos líderes más en este proceso, unos líderes que impulsemos hacia eso, que demos confianza y que con esa confianza podamos guiar en ese proceso con el que estamos nosotros, digamos, en este momento trabajando, que es el rol de un facilitador. Entonces allí se reúnen ese tipo, digamos, de componentes. Y agregaría, pues, que se resumen prácticamente una cartilla, un libro que
el profe Ligorio siempre ha, digamos, compartido, yo extensionista, donde pues se habla de ser el líder, el vendedor y el que hace, digamos, la labor también de gerenciar los procesos, de llevar allá. Entonces, quería hacer como ese comentario para que viéramos, digamos, que el escenario del rol del facilitador es muy integral, es bastante integral. Ok, Juan Carlos, muy bien. Sí, creo que para allá iba como el cierre de la idea que yo iba a dar, y es que nosotros debemos ser punta de lanza, ¿cierto? Nosotros debemos ser la punta de la lanza en ese proceso de acompañamiento y de que nos permita un verdadero desarrollo rural. Si nosotros no vamos a utilizar el tiempo desarrollando ese proceso de transferencia de tecnología, sino nos vamos a dedicar más bien a hacer los procesos como de planeación, que de pronto nosotros tenemos es un poco más estructurado por nuestra formación y por lo que hemos estudiado a través del tiempo y por lo que conocemos, ¿cierto? Nosotros tenemos de pronto eso más estructurados que ellos. Si la parte técnica la construimos en conjunto con ellos a través de la práctica, ¿cierto? Si la práctica y la técnica la vamos desarrollando con ellos y nosotros ponemos el componente de planeación, de planificar al futuro lo que se viene, vamos a tener el tiempo, si no nos vamos a encargar definitivamente de ese componente de enseñarles a ellos lo que ya saben, ¿sí? Porque nosotros a veces sin querer tomamos esa posición, a veces, muchas veces. Si más bien nosotros dedicamos ese tiempo a esa labor de innovación, de ser líder, de ser líder en el proceso, de llevar la batuta, de ser el primero en introducir nuevos procesos, es muy posible que lleguemos a avanzar realmente en posicionamiento de las organizaciones y en el desarrollo y en generación de conocimiento compartido con ellos. ¿Sí? No sé si me entienden bien. Mucho de todo lo que ustedes estaban hablando desde el rol de la facilitación, del acompañamiento, pero con el componente que mencionó Juan Carlos, ¿sí? Y con el que yo le estoy agregando un poquito de pronto para complementarlo. Nosotros debemos, si dedicamos ese tiempo que estamos dedicando un poco a hacer cosas de pronto que a veces nos son un poco repetitivas o que ellos pueden trabajar en conjunto, ¿sí? Porque entre ellos mismos, hacer esas pruebas entre ellos mismos, nosotros vamos a poder dedicar más tiempo a realmente hacer procesos de investigación y de innovación social y productiva, que es un asunto en el cual muchas veces nos vemos cortos y nos vemos quedados a nivel, y yo me refiero a nivel país, ¿no? Muchas veces se dicen, no, pues es que aquí la tecnología no llega, nosotros no avanzamos, nosotros estamos muchas veces todavía en cosas muy repetitivas. Entonces, ese tiempo nos va a quedar un poco de tiempo, vamos a liberar un poco de tiempo y lo vamos a poder utilizar en ese sentido. No sé si lo comparten, si les parece. Eso quería cerrar con ese tema, con esa intervención. No sé si hay otro comentario, nos queda faltando una presentación, el grupo del CIAL, no sé si todavía están por acá, grupo CIAL, si están presentes o si queremos otra intervención o alguna otra intervención al respecto. Bueno, parece que no. Entonces, ¿el CIAL no vas a exponer? Compañeros del CIAL, no llegamos, no estamos. Bueno, nos quedaría pendiente la metodología del CIAL, del Comité de Investigación Agrícola Local. Nos queda pendiente eso. Espero podamos escuchar a los compañeros en 10 minuticos la próxima sesión antes de dar continuidad al siguiente tema. Para cerrar, yo les quiero presentar un par de diapositivas. Ya para cerrar nos quedan 10 minuticos. Terminamos muy puntuales, muy exactos. ¿Ahí me están viendo ya? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Ahí están viendo la diapositiva, ¿sí? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, así como recopilando un poco toda la información que recibimos hoy, entre ayer y hoy,
yo creo que se entretejen una serie de conceptos y de palabras y de principios que están de pronto aquí reunidos, y pues seguramente van a ser muchísimos más, pero quise mencionar algunos que me parecen importantes, que son los que estamos viendo: integración generacional, gestión de conocimiento, confianza, reconocimiento de saberes, sostenibilidad, fortalecer líderes, la autonomía, la innovación, el desarrollo de capacidades, enfoque de desarrollo territorial, alianzas y trabajo en red, gestión, visibilización, empoderamiento, tejido social, tecnologías propias y pertinentes, ese me gusta muchísimo, y desarrollo local. Todos estos conceptos están en torno y en función, por eso ahora llegan esas flechitas, para decir que están en función del mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, y nosotros, nuestra función es construir esas líneas entre esos conceptos y esa realidad de mejorar las posibilidades de la calidad de vida de ellos. Sí, esa es nuestra función. Entonces, este tema de investigación tiene muchísima tela por cortar, muchísima tela hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Los invito a la invitación con este tema y con los anteriores que hemos visto, que también aquí de pronto podemos recoger algo de lo anterior que han visto conmigo, seguramente con otros profes. Es que nosotros nuestra labor es esta, ¿sí? Ese facilitador. Y el facilitador pues seguramente también tiene que recoger nuevos términos, tiene que trabajarlos, tiene que mirar las metodologías para que las personas la puedan desarrollar mejor. Tengo que también ponerme en función de acercar esto que está sucediendo para que la gente lo entienda de mejor forma. Y en la parte superior vemos como sombrilla o como referente, ¿sí? Todo esto se encuentra de ahí para abajo, y es el desarrollo humano. Definitivamente lo que nosotros queremos a través de la extensión y a través de estos procesos de acompañamiento y de participación, de integración, de diálogo, es el desarrollo humano. Ese es nuestro trabajo. Nunca vamos a dejar de lado lo técnico, y yo no es lo que yo en ningún momento pido eso, pero yo ahora lo hago como también, yo me siento ahorita más identificado con este asunto, con el desarrollo humano, y yo siento que lo técnico está cobijado dentro de esta sombrilla, ¿sí? Nosotros manejamos, ya somos expertos en lo técnico, entonces ahora tenemos que poner eso técnico y eso económico y eso ambiental en función del desarrollo humano, porque el desarrollo humano es lo que definitivamente nos va a dar la posibilidad de lograr la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, pues quería cerrar con esta diapositiva, seguramente ahí faltarán muchas palabras, y con esta otra, que es ya lo había mencionado también, el librito ya lo tienen, el de las técnicas de las 80 dinámicas para el desarrollo de Franz Gehlfuss. Ahí nos sacó este señor en 1996 esta frase, que dice que la participación orientada hacia la autogestión, porque ellos lo que tienen que hacer es autogestión. Entonces tenemos que empezar a decirles eso a ustedes: yo no les voy a hacer a usted la gestión. Usted debe empezar a autogestionar lo que quiere ser, a donde quiere llegar. Ese es el rol de facilitador, ¿sí? Ese es el rol del extensionista hoy en día. No el rol de yo le voy a de lo que hacíamos de la transferencia técnica. Hay que empezar a pensar y a reflexionar sobre eso, y los invitamos a eso. La participación orientada hacia la autogestión se puede entender como un involucramiento real de la población en la toma de iniciativas con la menor intervención externa. Es pasar de ser informador sin incidencia en las decisiones a decidir y tomar el control. Entonces es hora de entregar el control a ellos, ¿sí? Dejar de ser nosotros informadores y pasar a entregarles el control a ellos, pero siempre con ese acompañamiento. Ese es el rol del extensionista hoy en día. Entonces, compañeros, eso era todo por hoy. Espero pues hayamos tomado buenos elementos de las herramientas. Un favorcito. En la semana 9, que este tema pertenece a la semana 9,
pero pues tenía 2 partes. En la semana 9 les pusimos un link, abrimos un espacio dentro de la plataforma de la semana 9 para que uno por grupo, no todos, uno por grupo, con su primer diapositiva, el nombre de todos ahí, como yo vi que las tenían marcadas. Quien no las tenga marcadas, por favor, coloquen los nombres de la persona, el título del tema, y por favor, una persona por grupo va a subir su presentación, las 7, 8, 10 diapositivas que hicieran. Uno por grupo, con el nombre de todas las personas para yo saber quiénes son del grupo. ¿Listo? Compañeros, dejamos por ahí. ¿Alguien quiere hacer una intervención de cierre? ¿O nos vamos a descansar? Juan Carlos no va a hablar. Aló, Gabino tiene la mano levantada. Aquí hay un invitado que tiene la mano, quiere hablar. Gabino, señor. Julio César quiere hablar. Yo lo veo, desde aquí lo veo. Estoy bajando la mano, pero yo no sé cómo bajarla. Señor. Listo. Muchas gracias, de verdad, muy gentil. Y seguiremos entonces. Dice que eso, yo no sé ni qué semana estoy, pero ya por lo menos veo que llevamos como unas 20 semanas. Listos, entonces desearles de lo mejor. No le entendí, Gabino, no sabíamos qué. No sé en qué semana estoy, me parecía que estaba en la semana 20 ya. Ya están cansados. Tranquilos que nos quedan como, venga, le digo, quedan 1, 2, les quedan 3 clases, creo, si no estoy mal. 3 por mucho. 3 para terminar. 3 semanas, sí señora, de 3 a 4. De 3 a 4 semanas les quedan, no les queda más. No se preocupen. Todos los trabajos que tenemos por subir. Exacto, las dejaron para el final. Ahora a correr, ¿no? Que no nos pase la de siempre. Entonces, vea, este no salió con trabajo, este ya solamente está el link. Por favor, una persona suba la presentación y ya está el trabajo de esta semana. Y duraron hartas, vea, de la semana 4 a la 9 no se hizo un solo trabajo. Y todo el mundo está súper colgado. Nosotros ya estuvimos para ir revisando y todo el mundo tiene muchísimos trabajos colgados. Entonces, compañeros, hay trabajito por hacer. Bueno, entonces los dejo descansar, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos, buena noche, muy amables. Muchas gracias, feliz noche, compañeros. Descansen, buena noche. Gracias, feliz noche.